Bienvenidos al podcast de Self, un espacio donde hablaremos de espiritualidad para el autodescubrimiento y sanación. Visítanos en www.platformself.com. Hola a todos, hola a todas, bienvenidas a otro podcast, otro espacio donde estamos conversando de esos temas que tanto les gustan. Y hoy vengo con uno de esos temas que está en las escuchas más grandes del podcast y es el tema del duelo. Pero esta vez estuve acompañado de un experto que sabe de este tema, un experto que nos va a traer nuevas, yo diría, pincelazos a este tema del duelo y que vamos a estarlo conversando un poquito por acá. Como siempre, gracias por escucharnos, gracias por estar por aquí, pendientes hasta el final, porque en otro podcast les vamos a estar dando un regalo, una rifa a los que se queden acá hasta el final, para que se queden pendientes de lo que por acá mi invitado les va a estar dando. Jorge, bienvenido a este espacio, gracias por aceptar esta invitación. Camilo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos escuchan, que nos ven y que ponen el alma para un tema que no es de dolor, sino de amor, de muchísimo amor. Me encanta que empecemos por ahí. Oye, Jorge, antes de que nos adentremos en este tema de tanto amor, eh, para los que no te conocen, ¿quién eres? Y yo sé que esa pregunta es dificilísima, pero ¿cómo te gustaría contestarla en este espacio? Mira, cuando uno estudia medicina, que yo estudio medicina, le enseñan a presentarse chicaneando, como ahí están todos mis títulos y mis especialidades. Pero una de las cosas que me ha enseñado la vida y la muerte es referente a lo que realmente es uno, para decirte quién creo que soy, porque uno está en construcción. Tendría que decirte que yo soy hijo de Amparo y de Gabriel, que soy hermano de Gloria, de Gabriel, de Luz, de Juan, de Piki, que soy el esposo de Ana Paula, que soy el papá de Esteban, de Nicolás y de Miguel. Y mientras vivo todas estas experiencias, pues trabajo como médico, terapeuta neural y acompañante de duelo. Entonces, tengo un montón de funciones, soy una legión, hermano, que está actuando de acuerdo a lo que el contexto diga. Epa, me gusta, sabes que me parece bacanísimo que que honraras a tus padres de primero, ¿no? Que bien que tengas esas raíces ahí de primerazo que yo creo que a veces a muchos nos faltan. Y Jorge, ¿nos puedes contar un poquito más a qué te dedicas? ¿Cómo se ve un día a día tuyo? O sea, ¿cómo empieza? ¿Qué haces? ¿Cómo se ven tus consultas? ¿Cómo es el tema de la medicina? Cuéntanos un poquito de ese mundo. Pues yo arranco desde muy temprano llevando hijo al colegio y de ahí para la consulta. Tengo un consultorio en donde poco a poco la medicina, entre comillas, normal o hasta la alternativa, porque hago una medicina alternativa que se llama terapia neural, ha cambiado mucho porque con el paso del tiempo atiendo puras personas que están pasando por procesos de duelo. Entonces hago un encuentro porque yo veo que nos encontramos dos seres para aprender a regularnos emocionalmente, para hablar de la tristeza, para aprender de ella, para elaborar el proceso del duelo haciendo una conexión del amor, en donde la mayoría de las veces utilizo la medicina de la terapia neural, que es la aplicación de una sustancia que se llama procaína en diferentes partes del cuerpo para que el sistema nervioso se regule. Y para mí como médico, especialmente en la parte del duelo, ha sido una maravilla porque la gente es como, hace de cuenta que toda la sobrecarga que tenía por un momento sale. Entonces, hay un segundo, nomás un milisegundo en donde cabeza y corazón están vibrando en una misma frecuencia. Y ahí aprovecho porque pues, mi consulta no es teórica, ahí aprovecho para hacer unos ejercicios de respiración, de conexión, yo llamaría espiritual porque para mí este proceso tiene que tener un contacto con una fuerza de alma que nos guíe. Entonces trato de hacer eso en el día a día, cada hora y media, cada 2 horas veo una persona, hago un detenimiento entre cada persona para hacer un ejercicio de regulación personal, para orar un poquitico. Y más o menos a las 8 de la noche todos los días me estoy devolviendo a la casa después de haber intentado abrazar un poquito de corazones. Eso es más o menos un día a día mío. Wow. ¿Cuánto es tu máximo de personas que ves al día? Y esto es pura curiosidad mía. Máximo 7, 8, porque como te digo, es hora y media, 2 horas por paciente, Wow. entonces no es a lo medicina del sistema de salud cada 15 minutos. Entonces, máximo en un día que vaya mucha gente, 8, pero normalmente son 6 personas que Que igual me parece un montón, ¿eh, Jorge? O sea, yo te digo, yo cuando atiendo 3, 4 en un día ya es suficiente.
Ujú. No he podido alargar todavía mi capacidad de atender más gente en un día a mi manera. Oye, ¿y cómo le explicarías el duelo a alguien que nunca se ha enfrentado con esta definición? ¿Qué es el duelo? Pero hablemoselo a alguien que es la primera vez que llega a este tema. ¿Cómo se lo explicarías? La cuestión es que ahí estás dando un punto básico y es que la gente no quiere que le expliquen qué es el duelo. Somos una sociedad que niega la muerte, somos una sociedad que niega el dolor, que niega la pérdida, porque duelo no solo es muerte, sino que es el proceso de adaptarse a una pérdida, a cualquier tipo de pérdida. Entonces, la mayoría de las personas van a poner muy poca atención. Mi forma de ver, mi forma de sentir, es que el duelo es un proceso de reconexión al amor. Por un momento te desconectaste del amor, te desconectaste del amor hacia una persona en la parte física porque murió, te desconectaste del amor hacia ti mismo en un proceso de pareja, te desconectaste de tu motivación en un trabajo, te desconectaste de tus ganas de vivir ante tantos pensamientos. Entonces el duelo, hay dos formas de verlo. Desde la teoría dicen que es el proceso de elaboración de una pérdida. Yo he sido un poquitico medio atravesado a muchas definiciones. Para mí el duelo es el proceso de conscientemente me reconecto a una fuerza de amor que me vuelve a poner pies en la tierra. El duelo solo se vive como humano, solo se vive aquí. El duelo te hace un conocedor de la vida. Lo que pasa es que duele mucho y eso es por eso es que la gente no se quiere enfrentar a él, porque los primeros meses, años del duelo son de un proceso de cambio muy grande. Es un cambio de personalidad, es un cambio de mentalidad, pero que siempre lleva a un contacto con el corazón. El duelo es un viaje interior al corazón. Amén. No quiero decir más ahí. Lo dijiste increíble. Conecto mucho de la manera en que lo pones. Y algo que le digo mucho a mis pacientes es algo que nos une a todos, porque no hay humano que esté vivo que no esté, vaya o haya hecho un duelo, ¿no? Así, Entonces, sí, no es solo la muerte, creo que sí, la muerte es de los más duros, pero como bien lo dijiste, es dejar de ser algo, ¿no? Es ujú. cuando dejas de ser esposo, cuando dejas de ser el empleado de tal empresa, cuando dejas de ser papá perruno, papá humano, todo eso incluye esta conversación. Jorge, cuando te conocíamos a través de redes, te escuché algo súper bonito y hablabas de este llamado, este propósito de acompañar a las personas en el duelo. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué pasó para terminar diciendo que voy a acompañar a las personas acá? ¿Lo sentiste desde siempre o fue a partir de tu propio proceso que llegaste ahí? Mira, yo no voy a decir mentiras diciendo que tengo una vocación y que nací con esto, porque no es así. Incluso yo no sabía ni qué estudiar cuando estaba en 11, estaba bastante adolescente, estaba muy amigo del trago y de la rumba. Me metí a medicina por descarte, por físico descarte. Incluso el primer año de medicina fue un desastre. Perdí el año en una universidad y me pasé a otra en la que me gradué, en la UPB. Y en el camino de la medicina pasaron varias cosas. Uno, que en cuarto semestre me embaracé, ¿cierto? Tuve mi hijo, mi hijo mayor, Esteban, es un hijo de la universidad, le digo yo. Entonces eso me cambió la perspectiva de la vida. Empecé a trabajar un poquitico mientras estudiaba. O sea, cambiaron todas las prioridades. Cambió ese Jorge, pues. Pero una de las cosas que más me marcó, Camilo, es que estando en sexto semestre, se ve, uno en medicina va viendo como especialidades, entonces pasa por ginecología un semestre, entonces en ese semestre estaba viendo pediatría. De pronto me va a demorar un poquitico en esta historia, pero es que es como la base. Y estábamos viendo pediatría y en los hospitales universitarios todavía ocurre que no hay habitaciones, sino que es un gran pabellón en donde los niños están en camita. Uno va pasando, que es una contradicción, es una paradoja, pues están este tiene diarrea y este tiene neumonía. Entonces a la semana ya el de acá tiene neumonía y el de acá tiene diarrea. Es una locura, pues. Entonces uno pasa el proceso médico cuando uno es estudiante, es que uno pasa camilla por camilla presentándole la enfermedad, no el niño, la enfermedad al médico, que este es un niño con neumonía y entonces este es el tratamiento, entonces va a pasar. Y en la mitad de este pasillo había una niña, Camila, de 6 añitos, que tiene una enfermedad que se llama fibrosis quística, que es una enfermedad bastante difícil, que compromete pulmones y páncreas. Y esta enfermedad depende también de tu estrato socioeconómico. Si tenés con qué, duras 25, 30 años. Si no tenés con qué, como Camila, duras 6 años, como ella más o menos. Ella vivía sola en el hospital porque la mamá vivía en Ituango
mamá de otros 5 hijos, papá desaparecido, entonces no podía venir sino cada 15 días. Había una enfermera que era como la madre adoptiva. Y cada vez que nosotros pasamos por Camila para presentar, el doctor decía, el profesor decía, sigan, sigan, y nunca la presentamos, sigan, 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 siempre era lo mismo. Hasta que un día ocurrió la pregunta, pues habíamos estudiado el caso. No es que estuviéramos preocupados por Camila, no te voy a decir que ya era superhumanos y todo eso. Le preguntamos al profesor, ¿y esta niña por qué no la presentamos? Y dice, literalmente, porque esta niña no es material de estudio. Esta niña se va a morir pronto y es una pérdida de tiempo para ustedes. Ustedes van a salir como médicos generales y yo necesito que salgan muy bien atendiendo neumonías, infecciones urinarias, diarreas. Casos como el de esta niña no van a ver nunca, entonces ¿para qué los hago perder tiempo delante de la niña? Uno en esa época son un borreguito. Yo no te voy a decir que alguno levantó la voz y todo eso, porque pues pierde la materia. Yo hoy levanto la voz más de 30 años después, pero ese día no lo levanté. El caso, Camilo, es que siempre pasábamos, la niña se queda mirando y una noche de turno, uno cuando es estudiante no toma ninguna decisión, es como testigo de todo. Una noche de turno, no me acuerdo qué pasó, había muchos niños complicados y a Camila le dio algo que no está escrito en los libros ni de medicina ni de psicología, le dio mamitis y empezó a llorar por la mamá, hermano, y lloraba por la mamá y no había nadie que la acompañara. Así que le pidieron al estudiantico de turno que se fuera para donde ella. Yo empecé a cantarle, horrible, pero a cantarle, a contarle cuentos, a contarle historias. Y Camila se calmó, hermano. Entonces, para los que tengan hijos, recordarán como cuando uno por fin dormía el hijo y se iba pasitico para la habitación y medio pisaba algo, se despertaba, así era con Camila, no me dejaba, me quedé toda la noche al lado de ella y a partir de entonces se generó una relación donde cada vez que yo llegaba al pabellón, ella se quitaba el oxígeno, salía corriendo gritando, Jorgito, Jorgito. Yo la cargaba y me tocaba volverme corriendo porque se ponía azul, cianótica, se le perdía el oxígeno. A Camila la llevaron a cuidados intensivos porque se complicó, no nos dejaron entrar a la enfermera ni a mí. Volvió furiosa porque no la habíamos acompañado, le explicamos que no nos dejaron y nos pidió el favor que nunca la volvieran a dejar llevar ese infierno, que eso era un infierno, que ella no sabía si era de día o de noche, todo el día la luz prendida, que ella sentía los piticos, pi, pi, entonces que cuando sonaba pi, pues le preguntaba a las enfermeras, me morí yo, y todas las enfermeras la regañaban, ella no sé qué iba a saber ella si se murió yo, ella o no. El caso, Camilo, para resumirte, es que la rotación terminó, yo seguí en ortopedia, que era en ese mismo hospital, entonces seguía todos los días yendo a ver la niña. Y un día que fui a verla, a los gritos me dijo que me odiaba, que yo era lo peor que le había pasado en la vida, que yo le había mentido, que me fuera, que no la volviera a ver más. Yo me quedé de una pieza, le pregunté a la enfermera qué pasó. Me dijo, Jorge, ella no está en un buen día, vaya, haga su turno. Cuando termine el turno, vuelva para que yo le cuente. Cuando yo salí del turno, la enfermera me estaba esperando en la puerta. Ella había acabado hacía rato, me llevó a un café, me sentó. Tómese este vasito de agua. No es sino que le digan, no, no sientes y tómese un vasito de agua para que uno sepa que algo va a pasar. Y me dijo, Jorge, Camila murió esta noche. Y entonces a mí pues me dio de todo, hermano. Esto me dio, todavía me da mucho dolor. ¿Pero por qué? ¿Y por qué se murió diciendo eso? Me dijo, Jorge, realmente ella no te odiaba, ella te ama mucho, pero ella tenía mucho miedo. Por como ella vio que fuiste educado por ese profesor, le dio mucho miedo que la vieras complicándose y que entonces avisaras y la llevara nuevamente a cuidados intensivos. Camila llevaba varias noches diciendo que veía en sus sueños que una mano se aparecía, que ella decía que era la mano de Jesús y que le decía que cuando quisiera tomara la mano que pasaba hacia el otro extremo y que le había dicho que esa noche iba a pasar. Me dijo, Jorge, te dejo esto. Me entregó un papelito que si algo me haya dolido, le he hecho un duelo que se me haya perdido ese papelito. Era un dibujito típico de niño de una persona cabezona, cogida, que era de un lado Camila chiquita, un lado la enfermera, otro lado yo, y decía, Jorgito, te quiero mucho. Y que me mandaba a decir que nunca, nunca siguiera estudiando medicina para atender enfermedades, sino para acompañar almas, que me iba a acompañar siempre para ayudarle a las almas a volver a encontrar el camino del amor, pero que siguiera el proceso, pero que no me volviera un médico normal. Entonces la culpable de esto se llama Camila, hermano, y desde eso veo la vida colada. Necesito un segundo. Me acabas de tocar demasiadas fibras. Qué belleza también
ver cómo a partir de ese proceso sos lo que sos hoy en día. Sí, de un Qué duelo bello. me partió, esa niña me partió por completo, hermano, y eso me ha ido construyendo. Me parece espectacular que podamos conectar con vos, no desde la teoría, sino desde la experiencia, desde lo viví y algo, y sé que no me vas a decir que no, pero una de las cosas más importantes es poder llegar a resignificar los duelos, ¿no? Cómo a partir de todo ese dolor lo convierto en amor, me reinvento y mira dónde estás hoy en día. Y no solo es me reinvento, sino que el amor me reinventa, hermano. Es Ujú. una cosa lindísima, o sea, el amor como una fuerza, como una energía se encarga de, quieras o no, de moverte. Y lo bonito es que te mueve siempre a un camino de paz, pero que siempre saldrán lágrimas. El amor siempre hace llorar, no por dolor, sino por como una especie de nostalgia, una sensación de algo muy grande que está dentro de nosotros. ¿Crees que el duelo se va? No, nunca. El duelo no termina. Uno se vuelve conocedor de la vida y hace y se adapta. Yo no creo que uno acepte, yo no creo que uno supere. Esto no es para mí verdad. Uno no acepta que se muera un ser querido. Uno se adapta a una nueva realidad, resignifica la vida. En estos días escuché a un niño, los niños son muy, decía que él sentía que cuando se murió la mamá se le creó un vacío, un hueco acá. Es que cuando él se sentía chiquito, el hueco era gigante, pero que cuando él se conectaba con la mamá, se conectaba con Dios, él se volvía grande y el hueco más chiquito. Entonces, yo no creo que que el duelo se vaya, sino que uno se expande y aprende a manejar el vacío. Espectacular. Yo le explico con plastilinas, que les digo, sí, empiezan a poner capas de plastilina, pero la base, la que dolió, ahí sigue y no se va para ningún lado. Y quiero que le hagamos eco a ese mensaje porque es el primer mito que quiero que tumbemos. No se va a ningún lado, No ¿no? se va, no se No puede vas a ir. olvidar al hijo que perdiste, a la mamá que perdiste, si te sacaron de una empresa, es que tu hoja de vida va a seguir estando esa empresa ahí, ¿no? No se va a ningún lado. Exacto. Oye, Es ¿y que crees que el duelo va y venga? ¿O es un de punto A a punto B, de punto B a punto C? no, la linealidad del duelo hizo que haya un montón de terapeutas que todavía existen y existirán, hagan lo que quieran y le hagan daño a los pacientes. El duelo no es lineal. Amén. El duelo es una espiral, el duelo es un oleaje. Entonces, a veces viene como tsunami, a veces viene suavecito. El duelo te espera, o sea, la gente se distrae, y el duelo está detrás de las puertas, espera, hey, tengo una cosa que decirte. Siempre está ahí, siempre está ahí. Entonces, ese concepto de linealidad, sería facilísimo, Camilo, ahí paso del choque a la negación, de la negación a la ira, de la ira a la tristeza, facilísimo, ya llegué. No, esto, el duelo incluso, una de las cosas que yo veo, es que es multiemocional. Vos al mismo tiempo estás triste, enojado, esperanzado, culpabilizado, con sensación de desmotivación. Eso es una cosa que nunca habías vivido. Entonces, es un proceso de desorganización cerebral que por eso es el alma la que tiene que tomar las riendas del asunto. Y hasta con ganas de quererlo trabajar, ¿no? Porque eso me pasa, por ejemplo, a mí con mis pacientes. Tienen ganas de trabajar su duelo, pero hay una cantidad de emociones a la vez, ¿no? Que es difícil, es muy retador. Mucho. Jorge, ¿qué te ha enseñado el duelo a ti? ¿Qué te ha mostrado en tu vida? El duelo, y especialmente por la hermana muerte, me ha mostrado, Camilo, la importancia de ir despacio, que no hay nada, nada, por más que uno crea que es importante, que valga la pena acelerar el paso, nada, nada porque me pierdo el camino, nada, nada es tan importante como para dejar de ver el camino. Me ha enseñado que las piedras del camino son parte del camino, que no vivir en alfombra roja no es sano. Me ha enseñado que la búsqueda no debe ser la de la felicidad, como dice la gente, que vinimos a ser felices. Yo pienso que vinimos a ser serenos y por momentos somos felices, por momentos somos tristes, somos ondulantes, ¿cierto? Me ha enseñado y estoy en ese proceso a ser simple, a contentarme con poco, hermano. Ya es hora que tengas tu consulta en Self. Ya sea que quieras tener una consulta con un psicólogo que tenga un enfoque espiritual o con un tarotista, un angeólogo, leerte tus registros akáshicos, hablar con tus ángeles, recuerda que puedas entrar a www.platformself.com y vas a encontrar una serie de terapeutas curados que te van a poder acompañar en tu proceso de sanación y exploración de tu ser.
que es que la vida es muy bonita y no necesita tantas cosas. Me ha enseñado a despedirme todos los días de la vida, hermano. Todos los días tengo un ejercicio que dice: "Es probable que hoy muera". Todos los días lo hago. Y como es probable que hoy muera, me moriría pidiendo perdón o dando gracias. Entonces trato, porque no, porque la vida es un intento, trato de morir dando gracias, pero a veces la embarro y tengo que pedir perdón. Entonces ahí voy, hermano, ahí voy. Me encanta escucharte. Yo también, para mí, gracias todas las noches es igual. No creo que no he tenido duelos, bueno, sí he tenido duelos de muerte, pero trabajar sobre todo con tantas personas cercanas a duelos más difíciles que los míos. No quiero decir que un duelo, porque todo el mundo vive en su arista, en su burbuja y su duelo es su duelo y lo respeto, pero por ejemplo el duelo de un hijo a mí está dentro de los más duros, ¿no? Entonces me ha dado mucha sensibilidad trabajar en esos casos. Jorge, nos has hablado un par de veces de la importancia del amor en el proceso del duelo. Pongamos esto en plastilina. Yo estoy en un duelo. ¿Cómo traigo ese amor? ¿Qué implica transformar ese dolor en amor? ¿Cómo se lo podemos explicar a la gente? Entonces la base es lo siguiente: el dolor del duelo tiene su origen en el amor. El dolor del duelo no es la pérdida, el dolor del duelo no es la muerte. Yo hago duelo de gente a la que amo, yo hago duelo de la gente con la que tengo vínculo. Recientemente han muerto mis viejos, mis padres, y eso a mí, aunque yo soy un hombre viejo, ya me ha partido el alma. Y entonces yo escucho a otras personas en duelo por los padres y me conmuevo, pero no estoy en duelo por los padres de ellos. Yo tengo duelo de mis vínculos. Entonces, lo importante de esto es como que nos demos cuenta que si la base del duelo es el amor, o sea, a mí me duele es porque amé, no porque se murió. A mí me duele es eso. Entonces, y si el amor está comprobado incluso desde la neurociencia, que se graba como recuerdo celular, ese cuento de dejar ir al otro no sirve porque pues, biológicamente ya se fue, pero tengo celularmente, neurológicamente, emocionalmente, un orden en donde esa persona sigue siendo amada en mí. Entonces, elaborar el duelo para mí es darnos cuenta que tenemos una fuente de amor que no va a morir y entonces es dejar llegar el amor en una nueva forma. O sea, no es romantizar la muerte diciendo qué lindo se murió y todo eso, no, esto duele y duele berracamente, pero yo no puedo dejar morir lo que tengo aquí. Entonces es empezar a elegir vivir, que es una de las, yo trato de utilizar frases, cosas con la gente. Le trato de enseñar a la gente que todos los días viendo una imagen de su ser querido o pensándolo, hagan una afirmación que más o menos dice: elijo vivir con tu alma viva en mi corazón. Elijo vivir con tu alma viva en mi corazón. Elijo vivir es una orden para mi cuerpo. Mi cuerpo se descompensó, mi cuerpo se desacomodó. Elijo vivir, porque una de las cosas más normales que ocurren en el duelo es que uno diga me quiero morir. Si mi ser querido se murió y la única manera de verlo es morirme, pues me quiero morir. Pero prenden alarma, ¿quieres suicidarte? No, estoy diciendo que quiero ver. Pero entonces elijo vivir, es una orden para el pueblo. Con tu alma viva es una forma de decir que es en su nueva forma. O sea, no puedo buscar al cuerpo de antes. Mientras busque al cuerpo de antes, siempre me voy a frustrar porque me encuentro con el muerto de ahora. Si encuentro su nueva forma, una forma vibracional, eso le va a empezar a dar serenidad. ¿Y por qué en el corazón? Porque está comprobado. Esto ha sido lindísimo porque las neurociencias están comprobando lo que los pueblos originarios y lo que uno por intuición sentía algo. El corazón es mucho más que una bomba de sangre. El corazón, de hecho, tiene un sistema nervioso independiente del cerebro. Tanto es así que solo se puede decretar muerte cuando se apaga el corazón. El cerebro se puede apagar 2 horas antes, solo cuando el corazón. Entonces la idea del trabajo con el amor es que las personas se den cuenta que vayan donde vayan, estarán siempre enamorados de su ser querido, que no pueden dejar morir ese amor. Entonces en ese sentido también es hacerse un poquito rebeldes de esto de que no llore, que no lo deja ir. No, lloro porque lo llevo dentro y me duele y punto. Que no lo extrañe, no lo ya, háblelo y háblelo mucho, dejen esta, porque la gente calla a la persona en duelo, porque además, como te digo, está comprobado que el cerebro cada 3 meses hace un barrido de quién me acompaña en la vida. Si esa persona me da seguridad, me da protección, me da empatía y me da amor, queda guardado para toda la vida. O sea que nuestros seres queridos nunca se van de nuestro ser. Entonces, para mí el trabajo que hago con el duelo es recuperar esa energía que está ahí para que la persona vuelva a tener motivación para vivir. No los voy a volver a ver, pero por ningún motivo voy a dejar de amarlos. Y eso es lo que me va a permitir
volver a poner los pies en la tierra. Espectacular, espectacular, ¿cómo lo pones? Nos acabas de dar una técnica increíble que es escribir esta frase y repetírtela. También te escuché al principio hablar de técnicas de regulación emocional para las personas. ¿Nos puedes contar de alguna de estas técnicas y de pronto si puedes dejar una que la gente pueda hacer en su propia casa? Estaría increíble para dejarles ahí un par de tips para que lleven esos duelos. Pues hay pues, dos muy sencillas y que son las más poderosas. Las ideas de las técnicas de regulación emocional es conectar cerebro con corazón. Si cerebro y corazón están en sincronía, el lóbulo frontal del cerebro se encarga de manejar las emociones. Si no están en sincronía, se encarga la amígdala, que es todo miedo. Entonces, técnica uno, que es la llamada respiración emocional. Es muy sencilla. Inhalando por la nariz, tomo aire lo más que puedo, ahí queda un poquitico de aire, vuelvo a tomar aire por la nariz y luego exhalo por la boca. Y vuelvo a empezar este ciclo. Inhalo, inhalo y exhalo. 2 minutos, Camilo. Nadie puede decir que no tiene 2 minutos al día bañándose, yendo para el trabajo. Inhalo, inhalo y exhalo. Si yo hago este ejercicio, y este ejercicio se explica por el olfato, el bulbo olfatorio, es un centro frontal del cerebro en donde se detecta el sentido del olfato, es el único sentido que se detecta adelante, se enciende con el movimiento de las dos inhalaciones. Al encenderse el bulbo olfatorio se empieza a encender todo el lóbulo frontal como un sol. Se enciende la ínsula, se enciende el hipocampo, entonces memoria, concentración, regulación emocional. Pero lo más lindo es que el corazón empieza a latir de una manera regular. Entonces se armoniza. Entonces, 2 o 3 veces al día hacer esta respiración. Y ojo, no solo para estar en duelo, para cualquier momento de la vida. Voy a hacer un examen, desde que haya estudiado, porque si no estudió, pues no le va a servir mucho. Voy a tener una conversación difícil con mi pareja, respiro. Y el otro se llama la mariposa invertida. Con las palmas de las manos mirando hacia uno, cruzo los dedos pulgares, queda como una mariposita. La pongo a altura del cuello y empiezo de manera rítmica a hacer 2 golpes a un lado y 2 golpes al otro. No al mismo tiempo, sino rítmico. Pam, 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 pam. Imaginando que es el corazón. Pam, pam, pam. Y si quiere la persona puede empezar a hacer afirmaciones como estoy tranquilo, estoy en paz, una especie de tapping, estoy sereno, estoy armónico. Esto combina tapping, neurociencia y una cosa que se llama teoría polivagal. Cuando cruzas dedos pulgares, cruzas hemisferios cerebrales, ¿cierto? Cuando empezás a hacer el golpe de bilateralidad, los hemisferios empiezan a comunicarse. Entonces empieza a bajarse la serenidad. Pero lo más lindo de esto, hermano, lo más lindo es que este ruido imita el latido de un corazón rítmico. Está comprobado que la variabilidad del ritmo cardíaco es leída por campos magnéticos en una zona del cerebro que llama la ínsula, y si el corazón está rítmico, el cerebro se calma. O sea, uno calma al cerebro con el corazón, no con pensamientos. Había una abuela, la abuela Jacinta de la Sierra Nevada de Santa Marta, que yo viví un tiempito por allá, que decía una frase muy linda, y mira, ella no estudió ni neurociencias ni nada. Ella decía, el secreto de la paz aquí adentrico es aprender a enritmarse, que el ritmo de tu corazón guíe el baile de tu cerebro, que el ritmo de tu corazón y el baile del cerebro. Lindísimo, y en eso consiste, hermano. ¿Qué nota? No sé si has escuchado de Conscious Discipline, pero bueno, aquí los del podcast me han escuchado mucho hablar de eso y una de las cosas que te muestran en Conscious Discipline es si quieres que un niño aprenda y quieres que un niño esté disponible para aprender, primero tienes que regular su corazón, porque también han demostrado que niños que tienen EGCs, no sé cómo se llama el coso del escáner del corazón, desordenado, son niños que no aprenden, son niños que están estresados, son niños que gritan, muerden, y los niños que tenían el ritmo del corazón estable eran niños que no mordían, eran niños que hacían el círculo en el jardín. Entonces, en este curso nos enseñan que lo más importante es regular el corazón del niño. Y hay La una técnica coherencia muy cardíaca. similar, hay un jueguito con los niños donde tú juegas a hacer tapping para que el niño regule su sistema emocional y, o sea, me parece increíble porque obviamente si funcionan niños, funcionan adultos, ¿no? Claro, claro, y porque además el duelo nos vuelve niños, entonces con más razón necesitamos técnicas de ese tipo, técnicas simples. Jorge, hay un tema que yo quiero que vos y yo pongamos de moda y que las miles de personas que nos escuchan acá se lo lleven y se lo cuenten a la gente y lo sigamos más y es, yo entiendo que hay las personas que tienen una creencia religiosa suelen hacer un ritual de duelo, un ritual de cierre,
pero creo que con este movimiento que ha habido de alejarme un poco de la religión, construir mi propia espiritualidad, construir mi propio camino que está espectacular y yo se lo honro a la gente, se han perdido un poco los rituales de paso, los rituales de duelo, ¿no? Entonces una cosa que yo le pongo a hacer a Raimundo y todo el mundo es, oiga, hágale un ritual a Alex, hágale un ritual así sea el trabajo, hágale un ritual a su perro. ¿Qué consejo tenés ahí para las personas que quieren levantar un ritual de paz, un ritual de duelo para hacer un acto de psicomagia, como dice Alejandro Jodorowsky, ¿no? ¿Y qué ideas nos puedes dar ahí, sobre todo para aquellos que no tienen un caminar dogmático, que no están siguiendo una religión, ¿no? ¿Cómo honrar ese paso de esa persona? Entonces, lo primero es decirte que no tener una religión no te hace espiritual, ¿cierto? Porque también, así como ser religioso no te hace espiritual, porque ahora hay mucha gente, y es mi opinión, y puedo estar equivocado, con un altísimo nivel de soberbia, diciendo es que yo no creo en ninguno de esos libros, Dios está en mí, yo soy Dios. Ningún acto de amor universal excluye al otro. O sea, somos con el otro, en el otro a través del otro. Entonces, ¿qué es un ritual? Incluir al otro. Como decía el zorro en el Principito, hay que hacer un ritual para que me domestiques, porque el ritual es lo que hace una hora sagrada sobre la otra, un momento sagrado sobre el otro. Nuestro cerebro es simbólico. Nuestro cerebro tiene un don que no tiene el don del resto de animales del mundo, y es el don de la imaginación. Nosotros imaginamos. Yo tengo una perrita ahí en medio, yo ahora estoy en Cali, tengo mi perrita allá en medio, ella no está imaginando cuando Jorge vuelva, no, ella vive en el aquí y en el ahora. Nosotros sí imaginamos. Los rituales es el acto de imaginar desde lo sagrado, desde la conexión a una fuente. En cambio, el ego es el acto de imaginar desde el saboteo. Entonces, los rituales te permiten no solo sentir que tu ser querido trasciende, sino que tenés una forma de conexión y de comunicación. Entonces puedes hacerlo tan sencillo como una oración, como este elijo vivir, con tu alma vive en mi corazón, es un ritual, es que no necesita una parafernalia de cosas que tenés que comprar la banda, que tenés que comprar, no, o sea, hacer silencio ya es un ritual, ver la foto de un ser querido y hablarle. Esto es lo más cercano que tenemos a Dios son nuestros seres queridos muertos. Pues, ¿por qué no les voy a hablar? Les hablo, no les pregunte esperando respuesta, porque ahí sí generas una ansiedad. Pero sí hablarles, estoy en paz, estoy bien, te lleno, te llevo luz, me traes luz. Los elementos, por ejemplo, pueden dar una fuerza y un ritual. Por ejemplo, escribir una carta al ser querido, en donde se hable primero que no hay deudas. Puede que uno no tenga nada que perdonar, pero puede haber una sensación. Siempre el cerebro dice, yo debería haber hecho. Entonces, papá, mamá, hijo, hija, no hay deudas. No nos debemos. No me debes vida, no te debo vida. Nos perdonamos. Me perdono por creer que te fallé, por creer que no hice lo suficiente, por creer que no te salvé la vida, por creer que tengo el control. Me perdono por pedir perdón. Entonces escribe uno en esa cartica. Segundo paso en la cartica, agradezco, perdón, gratitud. Agradezco lo que hicimos, lo que no hicimos. Ahí está la esencia del amor. Agradezco lo que dijimos, lo que callamos. Ahí queda el lenguaje del amor. Agradezco la vida y la muerte. Queda la eternidad del amor. Y el tercer paso de la cartica es la esperanza. Confío y te entrego con gratitud a una energía universal de amor. Confío y me entrego con gratitud a esa energía. Esa cartica uno la quema, Camilo, la llena de miel de abeja, porque la miel de abeja es un campo electromagnético protector, eso no le vuelve a entrar nada, la siembra, la pone profundo en tierra, le pone unas semillas y la planta que salga, ya a través del agua, de la tierra y del aire, genera como la resurrección de tu ser, queda como símbolo de la resurrección de tu ser. Entonces, a mi forma de ver, ese ritual es lindísimo porque te permite sentir resucité haciendo conciencia. Con vida, que es amor, ¿no? Entonces se transforma Claro. ese dolor en amor. Em, para los que nos escuchan, les dijimos que íbamos a rifar algo, pero quiero que me lo contés como me lo contaste antes de que empezáramos a grabar, porque me pareció bacanísimo. Vamos a rifar una cosa que se llama la cajita de colores, pero contanos cómo llegaste a ese nombre, contanos qué es, y para los que quieran participar de la risa, escriban en la cajita de comentarios de Spotify o de YouTube Jorge y van a poder participar en la rifa en las siguientes 2 semanas. Contanos un poco de eso. La cajita de colores
Se llama así porque a mí me encanta El Principito, es un libro de una humanidad altísima. Cuando el piloto se da cuenta que el Principito va a morir, porque para volver a su asteroide, el asteroide B612, se debe dejar picar por la serpiente, debe morir. Él escribe lo siguiente: yo podría ser como las personas mayores que solo piensan en cifras, pero para no olvidar a mi amigo, yo me conseguí una cajita de colores para ponerle color al dolor. Entonces la cajita de colores, como su nombre lo dice, aquí no la tengo pues porque justo resultó que no estoy pues en medicina. Es una cajita que tiene en su interior unas 36 tarjetas en donde dan un pasito del duelo. Es como para trabajar una tarjeta a la vez. Que la gente en duelo se vuelve especialista, le dan todos los libros y no se lee ni uno, una tarjetica. Entonces hay tarjetica, por ejemplo, que habla del miedo, hay otra que habla de la ira, hay otra que habla de las pertenencias, hay otra que habla de los rituales. La idea es hacer la tarjetica, hacer las afirmaciones y caminarla un día a la vez. Y también tiene dos libros, dos cuadernos, un cuaderno de las emociones y la gratitud, que es todos los días es para exponer las emociones que tengo, dar un acto de gracias, tiene mandalas para colorear, y otro que llama el diario de las anécdotas, que ese es lindísimo, la idea es poner una foto del ser querido, sea animal humano, sea animal no humano, y empezar a poner anécdotas, que la familia empiece a poner anécdotas, ah, estuvimos en tal parte, y después sentarse a contar esas anécdotas. Es un ritual de duelo, o sea, recordamos al que vivió, no al que murió, que la gente queda dando la vuelta en la muerte. Entonces, en eso consiste la cajita que vamos a rifar para la gente que escribe en el chat. Espectacular, me encanta. Eso es un ritual que yo suelo recomendar mucho, recordar la vida, recordar lo bueno, ¿no? Eso llena el corazón de alegría. Jorge, gracias por estar acá. Esto no te los puse en las preguntas, pero un consejo, un mantra, un libro, una película, una idea que te gustaría compartir de cierre, algo que te gustaría dejarle ahí a todas estas personas que nos escuchan. Había una pajarita, Ah, pajarito o pajarite, porque como ya hay que hablar en los tres, que estaba muy triste porque había muerto su pareja, parejo o pareja. Así que no quería volver a volar y se refugió en un árbol abuelo, un árbol muy, muy viejo, se refugió. Y el árbol, viendo el dolor de la pajarita, pajarito, pajarito, intentaba florecer y dar fruto. Incluso los demás árboles se asustaron porque este no había vuelto a florecer y daba flores. Y la pajarita le pedía y le pedía. Incluso el árbol de vez en cuando quebraba sus ramas para que la pajarita volara, pero ella simplemente cambiaba de rama, no se quería mover de ahí. Llegó la época del invierno y el árbol empezó a sentir que estaba cayendo en el suelo del invierno porque ellos no pueden dejar de fluir con la naturaleza. Y la pajarita le dice, es que no me quieres, es que no me quieres, si ves, a mí nadie me quiere. Y él, aunque le intentaba, intentaba, se quedó dormido, se quedó dormido. Cuando despertó no veía a la pajarita por ningún lado. Empezó a decir a los demás, ¿dónde están? Unos le mentían, le decían, no, se fue con otro árbol. Otros le decían cosas esotéricas, le decían, y otros le decían de manera cruel, ya murió, déjela pasar, pásale la página. Pero el árbol seguía sintiendo muchísimo amor por ella. Así que empezó a pensar, cuando yo florecí, cuando yo producía frutos, ella venía. Así que empezó a florecer y a producir frutos. Incluso los botánicos de ese bosque se asustaron porque consideraron que este árbol había que tumbarlo porque ya estaba muy viejo y se estaba comportando como un árbol muy joven. Daba flores y frutos, flores y frutos. Tanto es así que se volvió un santuario de mariposas monarcas, de abejas, de colibríes. Con el tiempo todos los animales y los del bosque entendieron que la pajarita murió pensando que el amor se consigue a través del dolor, pero también entendieron que el árbol sanó el dolor con el florecimiento del amor. Entonces, la pregunta que les dejo, ¿vas a ser pajarita o vas a ser árbol? ¿Vas a florecer o vas a morir en el dolor? La única manera es decirle al amor, aquí estoy y déjame en mí todo tu mensaje. Eso es lo que te diría. me encantó, mano, me encantó. Y no sé si es que para los que nos están escuchando, vale la pena que pongan el videito y se lo vean porque aquí hasta títeres salieron para esto. Jorge, nada, gracias, gracias por lo que haces, gracias a lo que te dedicas, gracias por ponerlo en las palabras que lo pones. De nuevo, gracias por estar en este espacio. Y para cerrar, ¿cómo te encuentran? ¿Cómo es tu Instagram? Si alguien quiere conectar más con vos, ¿cómo pueden conectar con vos? Arroba Jorge Gómez Calle, así está en Instagram, en Facebook, en todo eso. Ahí intento poner regularmente mucha información sobre el duelo. Así que muchas gracias por permitirme decirlo y bienvenidos a todos los que quieran unirse a esa comunidad de duelo y de amor, que es básicamente eso de amor. Increíble. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Camilo. Una buena vida, una buena muerte para todos. Que así sea. Chao, chao. Chao, chao.